Doña Olga Aragón. ¿Qué tal, Jorge? Con que ya tiene usted sus cuatro vientos. Así Yo es. recuerdo un restaurante camino a Acapulco que se llamaba así, Los Cuatro Vientos, que había una comida fantástica. Y recuerdo una cantina también que se llamaba Los Cuatro Vientos, pero lo tuyo es periodismo, un portal, ¿no? Sí, así es. Oye, Jorge Meléndez, qué gusto verte. Yo pensé que ni me ibas a reconocer hace muchísimos años que tú no me ves a mí, pero yo te veo muy seguido en los Te agradezco espacios mucho. que tienes. Te sigo siempre. Y hace poquitos días, tuve la suerte de conocer a Alejandro. Y me di cuenta, ya después de que estuvimos platicando un rato, nos conocimos en la Sierra Tarahumara, ahí en Krill, y me empezó a platicar sobre el problema que tenemos de un mega fraude inmobiliario. Mira, ya está aquí también el licenciado Otón Vaca. Otón Vaca, que parecía que no lo íbamos a tener, pero ya se conectó. Y está allá en el aeropuerto con rumbo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes, señor Olga. Buenas tardes, licenciado. Tanto tiempo sin vernos. Sí, ha sido un día de mucho trabajo con el licenciado en Mérida, ya nos platicará él. Yo rápidamente nada más hago una intervención de introducción, Jorge. Platicando con Alejandro, que me di cuenta que es tu hijo, él se portó de manera muy sensible, muy ética, muy profesional, muy tu hijo, Jorge. Y rápidamente comprendió el problema en el que estamos metidos 700 familias. Clientes que vivimos dispersos en diferentes partes del país y también del extranjero. Hay por lo menos el 48% de mexicanos que viven en Estados Unidos, en Canadá, en ciudades de Europa, de Centroamérica, Sudamérica, y todos caímos en un tremendo fraude inmobiliario. Un fraude en el que el licenciado Otón nos hizo ver que fue planeado como tal desde el inicio, con toda la alevosía. Y bueno, estos clientes son 700 familias, de las cuales 200 familias, a pesar de la adversidad, de los problemas de dispersión y todo, logramos unirnos. Nos dimos cuenta que habíamos caído en este fraude, va a ser un año, ya hace un año, en mayo del año pasado. Nos organizamos y por fortuna, por suerte, una enorme suerte, entramos en contacto con el licenciado Jesús Otón Vaca Cacho, que ha trazado una estrategia extraordinaria jurídica y que la llevamos paso a paso. Este fin de semana nos movilizamos también los clientes ahí en la Ciudad de México, periodistas unidos a través de Alejandro, y se lo agradecemos mucho. Alejandro Meléndez dio una cobertura muy profesional. Estuvimos haciendo movilizaciones con exigencias muy concretas, que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, nos dé audiencia personal y directamente ella, como la instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum cuando la periodista... Perdón por hacer un comentario. Sí. Que la presidenta Claudia Sheinbaum le había dicho a la licenciada Rosa Isela Rodríguez que la recibiera, y no fue así. Todavía no, fíjate, Jorge, todavía no podemos hablar con ella, y queremos que nos reciba ella, queremos que nos reciba también el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Harfuch, porque nuestro caso va muchísimo más allá de un fraude y el daño que nos han hecho a cientos de familias. Nuestro caso entraña un problema muy grave de crimen organizado. Se trata de una empresa que está vinculada mafiosamente con nexos de poder
y con el poder político y parte del Poder Judicial de Yucatán, y que sus fundadores son, nada más para darnos una idea así de entrada, pues gente como Miguel Ángel Aguayo de Pau, que ha creado varias empresas para formar parte de esta red, que no vamos en calificarla como un grupo inmobiliario, y el otro socio fundador es Rolando Bello Mejía, el primo hermano, del gobernador Rolando Zapata Bello, quien actualmente es senador de la República, senador de minoría. Bueno, pues como el licenciado Otón está ahorita en el aeropuerto próximo a tomar el vuelo, y creo que es mucho más importante lo que él nos pueda decir, yo dejo aquí esta introducción general para que él tome la palabra, si te parece bien, Jorge. Me parece muy bien, un beso para ti, no nos despedimos. A ver, don Otón Vaca, díganos usted, aparte de lo que ya nos ilustró la maestra Olga Aragón, cómo está la situación, porque hay un nieto o hijo de un expolítico priista muy importante que fue gobernador de Yucatán, y otros personajes que luego resultan muy oscuros. ¿Cómo están las cosas? Sí, muchas gracias, licenciado Jorge Meléndez. De antemano, gracias por la invitación. Un saludo a su auditorio. Sí, mire, la señora Olga ya nos comentaba muy bien un poco el contexto. El problema es un megafraude a cientos de familias de un desarrollo denominado Pedregales de Misnebalam, con la empresa Inversión Colectiva SAPI de CB, con domicilio fiscal allá en Mérida. También esta empresa tiene otros desarrollos que presentan problemas, pero el problema mayúsculo es en este desarrollo Pedregales de Misnebalam, en donde, a pesar de que tuvieron una venta muy exitosa de más de 700 unidades privativas, no construyeron, y lo poco que construyeron lo hicieron sin permisos, sin requisitos. Dicho de otra forma, no había ánimo de construir. Y una de las preguntas importantes: ¿qué hicieron con ese dinero? Se tiene que hacer justicia para las familias. Entonces, frente a este problema, nosotros ya ingresamos denuncias en la Fiscalía General de Yucatán para que investiguen el tema de fraude. Estamos coadyuvando con los ministerios públicos locales. A su vez, tocamos la puerta de la Fiscalía General de la República, donde denunciamos las operaciones financieras derivadas de este fraude, o qué hicieron con el dinero. Si recibieron mucho dinero, ¿por qué no lo destinaron a la construcción del desarrollo y a cumplir a los compradores? Entonces acá también tocamos la puerta de la Unidad de Inteligencia Financiera, y estas instituciones federales están realizando una investigación para determinar las operaciones con recursos de procedencia ilícita o el desvío de todos estos recursos porque no construyeron. Entonces es un tema que abarca varias áreas. Estamos tocando la puerta de diversas instituciones. También en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, es una procuraduría encargada de velar por los derechos de los compradores de bienes inmuebles. Ingresamos quejas grupales de todos estos clientes para que se agote el mecanismo de conciliación, que al día de hoy no ha habido ninguna propuesta seria formal por parte de estas empresas. No obstante, nos están entregando ya los primeros dictámenes, que son estudios que hace esta autoridad experta para poderlo reclamar posteriormente en juicios mercantiles. Como usted puede escuchar, pues el asunto es delicado. Estamos con una hipótesis muy fuerte, combatiendo a uno de los mayores cárteles inmobiliarios, y de ahí que necesitemos la intervención de las autoridades con los ejes de gobierno de la presidenta. Menciona que se están atacando cárteles inmobiliarios en todo el país. De hecho, así empezó mucho su administración cuando fue jefa de gobierno. No se diga del secretario de Seguridad Pública, hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, está haciendo una labor importante en ataque a la delincuencia, y principalmente a estos delitos de cuello blanco que afectan demasiado al país. Había
un silencio, un contubernio de estos delitos de cuello blanco, y desde luego pues están implicados con sujetos de poder, con expolíticos o con contactos políticos, y de ahí que llamemos la atención del público y de este espacio que usted nos hace el favor para alzar la voz y que nos apoyen las autoridades. Ese más o menos es el estatus. Bueno, ustedes ya pidieron una serie seguramente de audiencias. Nos decía Olga que ahora con la maestra Rosa Isela Rodríguez y demás, en Profeco, con Iván Escalante, que ha hecho algún avalúo ahí de las cosas, pero exactamente con quién quieren que les abran la puerta, porque en efecto hay muchos lugares, pero yo recuerdo, desgraciadamente, y esperemos que no sea lo mismo, el caso de un ex cuñado mío que yo tuve, que compró sobre Periférico, construyeron unas torres y las dejaron ahí, y ya no entregaron los despachos, porque era de un despacho, él era psicoanalista, y los señores huyeron a España, y no hubo manera, como no teníamos relaciones con España, pues ahora pueden irse a Israel, y ya sabemos que de Israel estamos pidiendo que regresen a Andrés Romer y a una serie de personajes que estuvieron en el caso Ayotzinapa. ¿Qué deberíamos, aparte de nosotros, podemos hacerle llegar quizás a Pablo Gómez, quizás a la propia Rosa Isela Rodríguez? ¿Qué hacer ante esto? Porque los señores pueden irse y ya ahí se queda como una raya más al tigre, como decimos luego, sin que se resuelva. ¿Qué hacer rápidamente según su puntualidad que tiene usted, Tom Baca? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, en concreto, nosotros ingresamos escritos con peticiones muy concretas. Queremos que el asunto sea atendido por la Mesa de Seguridad Nacional. Esto la conforman pues la presidenta, el secretario de Seguridad Ciudadana, el fiscal general de la República. Ellos toman conocimiento de aquellos asuntos relevantes con trascendencia nacional para el país, y este asunto presenta todas las características. Entonces nuestra petición muy concreta es que se atienda por la Mesa de Seguridad Nacional. La Unidad de Inteligencia Financiera está realizando sus investigaciones. Ya fuimos atendidos de forma puntual por el licenciado Pablo Gómez. Correcto. La segunda, todavía no conseguimos una audiencia con el fiscal general de la República. Personal, hemos tenido seguimiento con algunos fiscales, pero nos gustaría que también el fiscal general de la República esté enterado de este asunto y se le dé continuidad por parte de la Fiscalía General de la República, propiamente por la unidad especializada que corresponda a la competencia de los delitos que ya fueron denunciados. Esas dos peticiones al estatus de nuestro asunto son muy importantes, nos ayudarían bastante. De ahí que recurrimos a tocar la puerta de la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum, y nos canalizó a su vez a la Secretaría de Gobernación. Casualmente, ya que es la Secretaría de Estado que dirige las políticas, y actualmente, a raíz de los actos de protesta de muchos clientes que se están organizando y están difundiendo este reclamo, pues estamos siendo acompañados por la Secretaría de Gobernación ante las autoridades que están conociendo del asunto, para que se vigile el debido proceso, se garantice la transparencia y se respeten los derechos de las víctimas en este asunto. Sao Jorge. ¿Qué les ofrecieron estos señores? Es decir, este par, pero debe de haber seguramente por allí algunos otros, ¿y qué les han dado realmente? Nada, Jorge. Nos ofrecieron un fraccionamiento al norte de Mérida,
en un lugar pues estratégico, precioso, muy cerca de Puerto Progreso. Nos ofrecieron todas las ventajas que puede tener el sureste con las grandes obras que han realizado desde el gobierno de López Obrador y que se siguen realizando con Claudia. Las explotaron muy bien y sobre todo lo que hicieron ellos fue perfilarnos, Jorge. Nos perfilaron porque casi toda la publicidad fue a través de internet. Llegaron directamente a las personas que si tú nos ves en el grupo, los que estamos organizados, nos parecemos muchísimo. Somos el 65% o más, somos personas de la tercera edad. La mitad mexicanos en el extranjero, también la mayoría de tercera edad que habían tenido ya el ahorro para lograr la ilusión de muchos años de trabajo allá en Estados Unidos, juntar un recurso y venirse a pasar el último tramo de su existencia a su patria. Y todos decidimos pues que el sureste, por la belleza que tiene, por todo lo que significa, era el lugar ideal. Entonces nos ofrecieron un fraccionamiento en el que iban a construir 2,500 viviendas. Ahorita si tú vas ahí, vas a encontrar desperdigadas unas 100 casas en obra semigris, algunas terminadas, pero en medio de la selva y de la maleza, ¿sí? Entonces... no en el lugar que ellos dijeron. Sí, en el lugar que dijeron. Sí. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no es propiedad de ellos. Sí, nos dimos cuenta que no tenían la manera de comprobar la propiedad sobre la tierra de todo el espacio que determinaron para este fraccionamiento Pedregales de Misnebalam, 12 kilómetros al norte de Mérida. Entonces, no nos cumplieron absolutamente nada. No nos entregaron las casas y no nos regresaron el dinero. Y se están escabullendo, se escondieron, no nos atendieron, no contestaban nuestras llamadas, hasta que nosotros dijimos, aquí huele, no huele, apesta, horrible, apesta a fraude. Correcto. Y ya empezamos a organizarnos, Jorge. Esa es la situación. Hace un momento, Temoris Greco decía que la política migratoria y toda la ofensiva que está llevando a cabo Donald Trump está destrozando la vida de miles de compatriotas. Y te puedo decir que muchos de ellos son de los que están defraudados por Inverco. Ellos querían lograr un retorno digno al país, con recursos para tener su casa ya aquí en México, y los frenaron en seco, les robaron sus ahorros, como nos lo robaron a los mexicanos que perdimos nuestras afores, perdimos nuestras casas, porque las vendimos para ir a comprar a Mérida, ¿no? Entonces, nos dejaron en una situación muy dañada, económica y emocionalmente. Lo emocional estamos sobrellevándolo, tratando de superarlo con la lucha que el licenciado Otón canaliza jurídicamente, como viste, por absolutamente todas las vías legales, desde Profeco hasta la UIF. ¿Sí? Y sí me gustaría aquí, si nos puede comentar el licenciado Otón, si nos encontramos con un problema grave en la Fiscalía de Gers Manero. La Fiscalía General de la República se declaró incompetente para investigar este caso. Y nosotros lo que estamos denunciando no solamente es el fraude, estamos denunciando, como lo explicó el licenciado, es el presunto lavado de dinero, las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, investigaciones sobre las que está avanzando la unidad de investigación financiera con Pablo Gómez. Entonces hay sustento en la denuncia que presentó el licenciado Otón ante la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía se declaró incompetente y ahorita nos encontramos en un juicio de amparo contra esa decisión, pues porque no podemos permitir que se nieguen a cumplir con sus funciones de investigación. Sí, señor Olga, igual para puntualizar ahí un poco, en efecto, aquí no nada más se trata de... Licenciado, adelante. Para que usted, estas personas solamente tienen esa empresa fantasma o real, porque luego ya no sabemos, ¿no? Es decir, yo hago mi empresa y luego la registro en Tlaxcala, en un sitio que nadie sabe cuál es,
y entonces así tenemos empresas fantasmas que hacen este tipo de fraudes y tranzas a la gente. ¿Sabe usted si es la única empresa de estos señores o tienen más, para que abunde a lo que ha dicho doña Olga y resolvamos la segunda cuestión? Adelante. Sí, gracias. Miren, no es la única empresa, al menos de las investigaciones que se han realizado, tenemos noticia de 7, 8 empresas fundadas por estas dos principales personas que estaban en el entonces Consejo de la Presidencia de Inverco. Entonces, son varias. Por ejemplo, hay una constructora que se llama Agube, Aguayo, incluso por las siglas Aguayo Bello Mejía, así se llama esa constructora, que está íntimamente relacionada con esta empresa de Inverco. Parece ser una constructora. Hay otras empresas personales, incluso de estas personas físicas, en donde también aparecen como socios, y a su vez los socios han creado otras empresas. Entonces es una red de empresas con las cuales han operado o han recibido los dineros, principalmente aquí en Inverco, con varias cuentas bancarias, recibieron los dineros, y la gran pregunta es ¿qué hicieron con el dinero? De ahí que tocamos la puerta de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera para que nos ayuden a esclarecer los hechos y respondan a esta gran pregunta, que va a venir a dar mucha luz, seguir el camino del dinero para determinar responsabilidad penal en los presentes hechos. Entonces es un tema muy importante, y como bien dijo la señora Olga, actualmente se están resolviendo un par de amparos, está por concluir investigaciones de la UIF para dar paso ya a las denuncias por este hecho delictuoso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o coloquialmente llamado lavado de dinero. Muy bien. Olga, ustedes han intentado, por medio de alguien, enviando a algún amigo de otro medio, ir a la mañanera para pues denunciar las dos cosas: el fraude que le están haciendo a ustedes, pero también yo creo que habría que poner el punto en que la Fiscalía General de la República ya dijo, no, pues a mí no me corresponde ahí háganle como quieran, que es algo muy común del señor Gers Manero. Yo lo digo aquí públicamente porque lo puedo hacer y no tengo miedo de decirlo. Lavarse las manos. Bueno, él ha dicho, sí, vamos a ver lo de Peña Nieto, pero no nos han dado las pruebas sólidas. Se han pasado 6 años y hasta ahorita se da cuenta de que el malware Pegasus era, aparte de una cosa de espionaje para periodistas y opositores, un negocio de un presidente. Pues yo realmente al señor Gers Manero no le tengo ninguna confianza, aunque vaya a las mañaneras. Entonces yo creo que habría que ir a alguna mañanera, un compañero periodista, y decir lo que tú has dicho, Olga. Sí, fíjate que necesitamos un espacio más amplio en la mañanera para exponer esto directamente ante la presidenta. Sabemos que es difícil que Claudia Sheinbaum nos dé, lo queremos, ¿verdad? Pero es difícil que nos dé la audiencia, entonces que nos escuche, aunque sea en el espacio de la mañanera. Ya se presentó en julio del año pasado, se presentó este asunto cuando estaba el presidente López Obrador, pero él estaba ya casi saliendo de la presidencia y nosotros no terminábamos de organizarnos, todavía no contratábamos al licenciado Tom Baca. Entonces, después, el pasado 6 de marzo, lo presentó de manera muy sucinta, muy breve, la compañera periodista Mireya Cuellar. Cuando lo presenta Mireya Cuellar, la presidenta da instrucciones para que seamos recibidos, que el abogado sea recibido en audiencia directa con la secretaria de Gobernación, con Rosa Isela Rodríguez, pero no ha sido posible esa entrevista, esa audiencia directa. El problema, Jorge, es que se trata de un caso muy complejo, como que no logran todavía entenderlo. Primero, número uno,
no solamente en la Ciudad de México existen fraudes inmobiliarios y cárteles mafiosos, existen en todo el país. Y Así la es. península de Yucatán está plagada, pero el mayor cártel inmobiliario, el más mafioso, el que más daño ha hecho, es precisamente el de esta empresa Inverco, ¿verdad?, que fue fundada por estos dos personajes siniestros. Entonces, ese punto como que no terminan de verlo. Segundo, que el fraude es cometido en el corazón de la Riviera Maya, donde se invirtieron cientos de miles de millones de pesos para atraer el turismo, atraer la inversión, fomentar el desarrollo económico de la región y elevar la calidad de vida de la población. Entonces, todo esto le golpea también a la economía de la zona y desprestigia al país, porque el tercer elemento que creo que no han dimensionado es que dentro de los 700 clientes defraudados, por lo menos 700 de los que tenemos evidencia, y los 200 que ya presentamos las denuncias, dentro de este grupo, pues la mayoría son mexicanos en el extranjero, migrantes, los famosos héroes anónimos, ¿sí? Entonces, claro que ellos se encargan también de estar difundiendo este problema allá en las ciudades donde viven, ¿no? Entonces, se trata de un problema mayúsculo, de carácter internacional, con personas que fuimos defraudadas, que estamos en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad?, y que además, pues el sistema de justicia mexicano apenas empieza a reformarse como para tratar este tema que quizá ya no nos alcance la vida si no se apuran ellos para tener justicia, ¿no? Entonces, necesitamos que se ponga las pilas tanto la presidenta como los titulares de su gabinete que tienen que ver con este caso, y que creo que sería fundamental, Jorge, que si ya tenemos un grupo organizado, si ya tenemos avances en nuestra lucha jurídica, pues que no nos dejen solos, y que la presidenta Claudia Sheinbaum, por la que votamos muchos de nosotros, pues que vea también que tiene una oportunidad de oro para mandar un mensaje contundente al país de que no se va a permitir más impunidad, que no se va a proteger a los cárteles inmobiliarios. Aquí nos tiene a nosotros el pie de lucha para echar la mano en eso, ¿no? Correcto, y está el caso de la gentrificación, todo eso que tiene que ver con estos cárteles inmobiliarios. ¿Alguna otra cosa más, abogado, que nos quiera decir? Don Otón Vaca, ¿sí nos escucha? ¿Sí nos escucha? Abogado. Tiene apagado su micrófono, licenciado Vaca. Bueno, licenciado Vaca. Licenciado. ¿Sí nos escucha, licenciado Vaca? Licenciado Vaca, pues creo que tiene quizás problemas de conexión. Es que luego allá en Mérida tienen muchos problemas con el internet. Bueno, creo que el asunto ya está más o menos completo. Nosotros vamos a tratar de enviarle tanto a ver, ya está hablando. El micrófono, licenciado. Micrófono. Cuidado, buenas tardes. Parece que tengo por acá fallas técnicas porque no los escucho. Ya te escucho. ¿Alguna otra cosa que nos quiera agregar, licenciado Otón Vaca? Está apagado el micrófono. A ver, ya sé. Ya. Creo que ya me escucha. ¿Alguna cosa que nos quiera agregar a todo lo dicho hasta hoy? Sí, gracias. Pues mire, para cerrar aquí mis comentarios, yo creo que pues es un tema que importa mucho a la sociedad mexicana, no solo el daño que hacen los cárteles inmobiliarios, que no solo es un inmueble, sino está detrás proyectos de vida, movilidad, y acá en especial de nuestros clientes, personas que han trabajado muchos años, décadas enteras en Estados Unidos con la esperanza de poder regresar al país y vivir sus últimos años en Mérida. Entonces, pues estamos exigiendo justicia. Se siente un precedente ejemplar con este tipo de empresas que defraudan
a familias completas, que los segmentos, elegir a las personas aparentemente más débiles o grupos vulnerables, pero no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón y tocar las puertas de las autoridades que sean necesarias hasta que se les haga justicia a todas las familias mexicanas. Pues gracias, Lisa Ovaca, gracias, Olguita. Nosotros haremos llegar esto a la maestra Rosa Isela Rodríguez, a la presidencia, y buscaremos a alguien que vaya a las mañaneras y diga sintéticamente lo que nos han dicho ustedes en una de las preguntas, para insistir en que pues esto es un fraude terrible a todo el pueblo de México, no solamente a las personas que han sido defraudadas, sino a todos, muchos años de vida de personas que han dado su lucha en México por México y que ahora pues les quieren quitar su dinero a la mala. Gracias a los dos, les mando un abrazo y seguimos en contacto para seguir difundiendo esto. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, Jorge, muchas gracias. Un abrazo para ti y tu auditorio.